desear estar a solas con el Creador. Y no porque tenga una necesidad, ni porque le vaya a preguntar, ¿usted cómo hizo todo esto? Sino quiero hablar con Él. Necesito hablar con Él. Él es el que me diseñó, me formó, me creó, Él sabe cómo soy. Carolina, ibas a decir algo. Bien. Saben mucho ustedes de oración. ¿Y qué hacen con todo eso que saben? Creo que estamos empezando una etapa nueva. Creo que nuestro corazón, Dios lo está sensibilizando a comenzar algo nuevo. Y ese es mi anhelo y ese es mi aliento y mi oración, que comencemos un tiempo nuevo en cada uno de nosotros, en nuestra vida, un tiempo de oración diferente. No sea el tiempo de pedir y pedir y pedir, sino el tiempo de pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 3, ¿recuerdan? Pedir conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si estamos seguros que nos oye, nos dará lo que le hemos pedido. Entonces, ¿cuál es la clave? Pedir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Entonces vimos que todo Dios lo dejó en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Entonces, por eso fuimos a Génesis capítulo 1 y 2, para saber cuál fue en ese tiempo su voluntad. Y nos hemos enterado que todavía es su voluntad, que todavía es el creador de todas las cosas, que todavía es autoridad sobre todo, que nosotros dependemos de Dios, que le pertenecemos a Dios. Luego, nuestra oración, si logramos centrarla, Génesis 1 y 2, dejaremos de pedir tanto para nosotros y estaremos más enfocados en una oración de reino, una oración conforme al corazón de Dios. Bien. Y vamos en el versículo, ¿cuál versículo? ¿4? Vimos que la luz era buena. Vimos que hizo la luz. ¿Sí? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Qué recuerdan? ¿Sí lo vimos? ¿Qué recuerdan? Sabiduría y entendimiento. Lo vimos en Salmos, ¿no? ¿Qué otra cosa recuerdan? No vi. Bien, ¿qué más nos puedes añadir de eso? ¿Cómo sería nuestra oración si entendemos que la luz resplandece en las tinieblas? Bien. ¿Alguien más? Si la luz resplandece en las tinieblas, eso dice desde Mateo, pero aquí también dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Si Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y eso separó, ¿cómo sería nuestra oración allí? Ana Beiba. A ver, Aníbal. También nos muestra que si Dios resplandece en la oscuridad, quiere decir que para Dios no hay oscuridad. Bien. ¿Cómo sería nuestra oración? Sería como esa lámpara que nos permite diferenciar entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que no debemos hacer. ¿Y cómo sería la oración? ¿Cómo, cuando vaya usted a hablar con el Señor y el Espíritu Santo le trae en mente ese pasaje, ¿usted cómo va a orar? ¿Cómo va a hablar con Él? ¿Cómo? Sí. ¿Qué le va a decir? Tomando en cuenta este pasaje de la luz y la oscuridad, ¿cómo vamos a orar? Señor, tú conoces lo más profundo y los secretos más íntimos de mi oscuridad. Tú eres la fuente de la luz.
¿No sería bueno decirle algo así como lo vimos la semana pasada? ¿Qué dijo el salmista? Envía tu luz y tu verdad. Señor, yo no encuentro salida en este negocio. Señor, yo no veo salida a la situación que tengo con mi pareja, que tengo con mis hijos. Pero yo sé porque la Biblia me dice que tú eres luz y que la luz resplandece. Señor, te pido que envíes tu luz a mí, que yo pueda entender, que yo pueda ver aquello que no estoy viendo, Señor. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Fácil o difícil? Sí, tenemos que ejercitarlo. Mire, no esperemos que en nuestra vida haya un armero para orar. ¿Qué es un armero? Lo que pasó con el armero. ¿Qué sucedió? Una catástrofe. Fue algo impresionante. ¿Por qué esperar a que en mi vida suceda algo extraordinario, algo que me derribe emocionalmente o físicamente para poder orar con el corazón? Claro, como tenemos el alimento, tenemos el vestido, tenemos la vivienda, emocionalmente estamos bien, físicamente también, pues nuestra oración está como en esa medida, ¿no? Como que todo está bien, entonces, Señor, gracias por ese día, gracias por todo, amén. ¿Y qué pasa cuando se acaba el vestido por un revés económico? ¿Qué pasa cuando la salud comienza a fallar? ¿Qué pasa cuando hay una relación desequilibrada emocionalmente por los hijos? ¿Qué sucede? Cierto que sacamos más tiempo para orar y para hablar y para buscar a Dios y para estudiar. ¿Por qué tenemos que esperar a perder un semestre, a perder un negocio, a perder algo, a estar en una situación difícil para inclinarnos a orar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No debe ser así. Entonces la oración viene a ser nuestra tabla de salvación. No es así. No, la oración es para permanecer en Dios. ¿Por qué esperar a que suceda algo extraordinario, algo que aflija nuestra vida, nuestra alma, para poder orar? ¿Por qué no entregarnos a la oración permanentemente? No espere, hermano, corrijo, no esperemos que en nuestra vida pase algo así difícil para poder orar. Disculpe. Bien. Por eso estamos estudiando. Mire, Dios no nos trajo a este tema por casualidad, porque nada en Él es casualidad. Dios es sabio. Dios sabe lo que esta comunidad necesita, lo que usted y yo necesitamos. Y Él sabe que necesitamos oración. Él sabe por qué, yo no lo sé. Yo hice lo que Él me dijo que hiciera. Pero Él sabe que estamos necesitando este conocimiento para orar a la manera de Dios. ¿Por qué? No sé, ni le pregunto a Dios por qué. Solo sé que debo orar de esta manera. Con mi esposa hemos hecho eso. Y yo lo animo a usted a que se una en oración con su pareja, a orar de esta forma, con este conocimiento. Y algo va a pasar. Algo extraordinario va a pasar. Bien. Llegamos hasta el versículo 5, me parece. Bien. Vamos al versículo 6. No, corrijo, vamos al segundo día de la creación, que es el versículo 6.
7 y 8. Piensen por un momento en esto. Vamos a leer el versículo 6. Vamos a disertar sobre el versículo, 6, 7 y 8. Vamos a hablar sobre el día segundo de la creación, vamos a compartir eso. Después de entender qué pasó en ese día exactamente, meditemos cómo me está invitando Dios a que yo ore con base en ese día conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decirme Dios? Ore. ¿Acerca de qué debo orar? ¿Por qué quiere decirme ore? Y para eso me enseña el día 2 de la creación. ¿Quién lee el versículo 4, por favor? No, hasta del 6 al 8. ¿Quién puede leer, por favor? Luego dijo Dios, haya expansión. Otra versión, un momentico. ¿Quién lee? Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo, y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Bien. Hablemos acerca de ese día de la creación. Comencemos con la expresión, luego dijo. Luego dijo Dios. ¿Qué podemos ver ahí? Carlos. Un proceso. ¿Alguien más? Si un luego, un antes. Bien. ¿Alguien tiene por ahí un diccionario? No vino Oscar, ¿no? ¿Qué dice de la expresión luego? ¿Qué dice de luego? Una continuidad, bien. ¿Cómo? Una secuencia. Un después, ¿no? También. ¿Qué dice ahí? Después dijo. Quiere decir que hubo un antes, ¿no? ¿Eso que me enseña de él? Sí, así de sencillo. Hay un orden. Hay un orden. Primero fue la luz. ¿Tienes ya algo? ¿Qué dice? Después o más adelante en el tiempo o en el espacio, introduce una oración que es resultado o consecuencia de otra anterior. Esto es el resultado de la consecuencia de la oración anterior o del día anterior. Y habla de tiempo o de espacio. Está mejor así. Luego dijo Dios, ¿quién va a hablar? Luego dijo Dios, ¿quién va a hablar? Sí es Dios, pero ustedes ya pueden hablar de otra forma. Con base en lo que hemos visto desde el versículo 1. ¿Quién va a hablar? Aquel que tiene autoridad. El que es la luz. Él es el que va a hablar. Sí, es Dios, pero... Perdonen, pero es que nos volvemos tan religiosos. Bueno, ustedes son tan religiosos. ¿Quién va a hablar? Dios. Pero es que usted tiene mucho más que eso. Más conocimiento. Quien está aquí es alguien que está representando la autoridad soberana sobre todas las cosas, el creador de todas las cosas, el que es la luz, ese es el que va a hablar. ¿Y qué va a decir? Escucha, haya expansión. ¿Qué significa haya?
Yo lo tengo por aquí. Que exista. Muy bien, muy bien. En un diccionario dice, es necesario o conveniente. No de haya, sino de haber. Entonces, aquel que es autoridad, aquel que es la luz, aquel que lo sabe todo, consideró, pensó, dijo, es conveniente, es necesario que después del primer día haya una expansión. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Y qué es expansión? ¿Vas a decir algo ahí? Ah, bien. Está aquí también como estar obligado a una cosa. Por ejemplo, hemos de cumplir tal cosa. Bien. Debemos. Expansión, ¿qué es expansión? Ampliar, gracias, sí. Extender. Distanciar. ¿Cómo? Separar. Bien. ¿Qué tienes ahí? Abarcar. ¿Qué tienes ahí? Bien, escuchen. Después, dijo Dios, con autoridad, Él está expresando, es conveniente que haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Recuerdan que todo era agua? Y Dios colocó una expansión y separó y quedaron aguas arriba, expansión y aguas abajo. A esa expansión, ¿cómo la llamó Dios? Cielos. ¿Dónde comienza la expansión? Miren aquí. ¿Y dónde? ¿Dónde? 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 Mira, aquí está el globo terráqueo. Porque está inclinado, debería estar así, ¿cierto? ¿Ah? ¿No? Muy bien. Uy, mucho. La Tierra está inclinada, por eso es así. ¿Cómo? Sí, por ahora dejémoslo ahí, está el globo terráqueo. Sí. Entonces, no, es un momentico. Entonces, gracias. Entonces, miren, ¿dónde comienza la expansión? Pues en la tierra, porque aquí comienza eso, la tierra está ¿En qué parte? En el suelo. ¿Cuál suelo? Póngale nombre. O sea, comienza ahí en el pasto, allá abajo. ¿Seguro? Bien, escuchen. La expansión comienza ahí a orilla del mar, en la playa. Es el punto más bajo. Allí comienza. Para nosotros aquí, claro, comienza ahí. Apenas usted sale y pisa la calle, ahí comienza la expansión. Exactamente. Ahí comienza y la expansión es esto, miren. Todo esto. Esto es expansión, aquí. Y esa expansión es así, miren. Todo esto es expansión. ¿Está bien hasta ahí? Miren el libro de Salmos, por favor. El último. Capítulo 148. Versículo número 4, ¿qué dice? Alabarle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Cómo lo entendemos? Así de sencillo. Encima de esta expansión de las que les mencioné, todavía hay más agua. ¿Y dónde está? Allá está todavía.
¿Qué va a pasar? Cuando lleguemos a Apocalipsis miramos a ver qué pasa con esa agua. Por ahora, allá hay agua y hay una expansión y está la tierra. Vamos a mirar, ¿qué tan grande será esa expansión? ¿Como de aquí a dónde? ¿Infinita? ¿Saben que la expansión todavía se mueve? Todavía se expande, gracias, todavía rica. Otros dicen que la expansión tiene una forma como una silla de montar y otros que tienen una forma totalmente plana, pero no saben cómo es, no saben cómo es la expansión. Pero Dios dijo, hay expansión y la expansión simplemente empezó y va y se fue y se fue y se fue y todavía sigue moviéndose. Ellos ya descubrieron, los científicos descubrieron que la expansión sigue expandiéndose, todavía descubrieron. Usted podría pensar, bueno, entonces si eso se está expandiendo, ¿será que la distancia de la Tierra al Sol se va a aumentar? No. Hay una fuerza centrífuga que los mantiene allí. Ellos nunca se van a separar. Bien, vamos a mirar un video cortico acerca de la expansión.
Y hay billones de galaxias. Cientos de billones de galaxias. Bien, creo que eso es... Está diciendo que tú no eres el centro del universo. Bien, hasta ahí. Escuchen, ¿es grande la expansión? ¿Hay algo más grande que eso? Yo creo que sí. Aparte de Dios, claro. Sí, 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 me acuerdo. Sí, me acuerdo del estudio. ¿Hay algo más grande que eso? Sí. Aparte de Dios, sí lo hay. Sí lo hay. No debería existir, pero sí lo hay. ¿Qué será? No, usted no va a dar con eso. No va a dar con eso. Escuche. ¿Qué? El ego del hombre, exactamente, sí. El ego del hombre, cuando piensa, escuchen hijos, cuando el hombre toma decisiones a su manera, sin tener en cuenta a Dios, pensando que Él es suficiente para hacer todo, su ego es tan grande que no cabe. Y Dios dijo, haya expansión. ¿Para qué se necesitaba la expansión? ¿Qué hay en la expansión? Bueno, están los planetas, están las estrellas, están las galaxias. ¿Cómo? Aquí está el aire, sí, muy bien. ¿Para qué se necesita la expansión? Bien. Bien. ¿De qué le sirve al hombre saber que existe una expansión como esa? Mira la grandeza de Dios. Bien. Si esto es tan grande a nuestra mente tan finita, esto es inmensamente grande, ¿qué será Dios? Si la creación habla de Dios, si Dios abarca toda la creación, si aún sobre esta expansión hay agua, entonces ¿dónde está Dios? Si está en todas partes, cuán grande, cuán poderoso, cuán magnífico es Dios. ¿De qué me sirve a mí saber eso? En la oración. Es decir, cuando usted y yo vamos a hablar con Dios, mire, usted no va a hablar con un personaje por ahí de ciencia ficción. No vamos a hablar con una persona, o más bien, vamos a hablar con una persona que creó absolutamente todo, que tiene dominio, gobierno y señorío sobre absolutamente todo. Es que Dios no me escucha. Estoy seguro que jamás usted volverá a decir eso. ¿Sabe por qué? Ya nos fuimos hacia arriba, ahora vayámonos hacia abajo. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Hasta el átomo. ¿Hay cosas más allá, más pequeñas que el átomo? Sí, claro. ¿Y hay más pequeñas? ¿Y todavía más? Sí. El hombre no ha descubierto todo lo pequeño que hay, porque no ha descubierto todo lo grande que hay. No ha descubierto hasta dónde va la expansión. Eso es hacia arriba. Pues tampoco ha descubierto que hay hacia abajo. Hasta donde ha llegado el hombre ha sido descubrir la nanotecnología. Y de ahí para allá todavía hay mucho más.
pero muchísimo más. ¿Con quién vamos? ¿Ibas a decir algo, Elsa? ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Por favor. Esos videos los consiguen en la página de RPC también. Ahora te digo. ¿Ya tienes? Ese sí. Potencia de 10 microcosmos al macrocosmos, o sea, de lo más pequeño a lo más grande. Y va de 10 en 10. ¿Se entiende? Primero va hacia arriba y después va a ir hacia abajo. Bien, dale. Observe la constancia de las leyes del universo y buen viaje. Bien, ahí comienza. Distancia, como se ve nuestro viaje hacia arriba, apartándonos del origen, ya podemos ver el follaje. Bien, se levanta un poco. Va a subir 10 más. Entonces dice, podemos ver la forestación bien definida, un pedazo del lago y hasta las edificaciones se ven. Si sube más, dice, ya es posible saltar en paracaídas. Ya estamos a kilómetros. Ahora la ciudad se puede ver desde arriba. Las cuadras ya no se pueden ver. Si ven el cuadrito rojo, es el que ha mantenido siempre. A esta altura, la Florida puede ser vista por completo. ¿Bien? Vista desde 10 a las 6 son 1000 kilómetros. Mire, 10 a las 7 son 10.000 kilómetros. Ya casi se pierde. 10 a la 8, 100.000 kilómetros y la Tierra comienza a verse pequeña. 1.000.000 de kilómetros. Puede notarse la órbita de la Luna como la Tierra. Mire, somos parte de la órbita solamente. Mire, 10 millones de kilómetros, 100 millones de kilómetros. Vemos las órbitas de Venus, Tierra, Marte. Mire, la Tierra está en el recuadro rojo. Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter. A esta altura de nuestro viaje podemos observar todo el sistema solar y la órbita de sus planetas. El sistema solar comienza a desaparecer en medio del universo. 1 trillón de kilómetros, solo pasa a ser una pequeña estrella en medio de otras miles de estrellas, hablando del Sol. Aquí aparece el año luz. Y nos perdimos. Con razón que los hermanos dicen, pero yo estuve en culto pastorio, pero yo no lo vi. Estaba tan chiquito, estaba tan lejos, tan perdido. Bien. Bien. 1000 años luz. No, eso ya no cabe. No cabe en la mente nuestra. Eso no cabe en una calculadora. 1 año luz es 300.000 kilómetros por segundo. Multiplique por los segundos de 1 año. Y eso le da en kilómetros la distancia de 1 año. Y si dice 1000 años luz, 1.000.000 de años luz, wow, eso no cabe aquí todavía. Bien. ¿Ya los devolvimos? Diez a la 22. Ah, ya se devolvió, sí. ¿Puedes acelerarlo un poquito? Va muy lento. Eso. Bien. Aparece otra vez la Tierra, nos devolvimos. Vamos a lo pequeño.
Fuimos hasta 23 a la... No, 10 a la 23. Ahora vamos a ir hacia abajo. Punto inicial, las hojas. Aquí se ve la hoja. Aquí que se ve ya la estructura de la hoja, los paneles solares. El panel solar no se lo inventó el hombre. Estructuras celulares ya comienzan a aparecer al milímetro, mire. La unión de las células al interior de la célula. El núcleo de la célula ya es visible en 10 a la menos 6. Los cromosomas. La cadena de ADN puede ser visualizada en 10 a la menos 8. Bloques cromosómicos. 9 electrones del átomo de carbono. Ya hablamos de picómetro. Un inmenso espacio vacío. El núcleo del átomo así de pequeño, en 10 a la menos 13 a la 14. El núcleo de un átomo de carbono bien de frente. Llegamos hasta la menos 16 porque ya no hay más a dónde ir con el conocimiento que se tiene hasta ahora. Bien. ¿Usted puede entender quién es Dios? ¿Con base en eso? ¿Cierto? ¿Por qué dejó Dios la expansión? Escuchen. ¿Por qué el hombre necesita la expansión? Para conocer a Dios. Para tener un concepto de la grandeza de Dios. Así es. Si esa es la grandeza de Dios, y nosotros preocupados porque no hay para el almuerzo para el Día de la Madre. Y si no hay fue que usted no quiso ahorrar para sacar a su mamá o a invitar, más bien que sacar a su pareja. ¿Por qué no quiso ahorrar? Bien. ¿Cómo será nuestra oración entonces? Mire, cuando uno ve la tierra, así como la vimos aquí, ¿dónde están las fronteras? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están las propiedades? Cuando se está en el espacio se ve la tierra, no se ve la marca de su carro, no se ve si vive al sur o al norte, no se ve si el buzo es de cachemir, si la corbata es Saint Laurent. Eso no se ve, hermano. Eso no lo ve. Eso lo ve el hombre que se compara con el hombre. Pero el hombre y la mujer que están viviendo una vida de oración a la manera de Dios, vivimos, como dice la Biblia, respecto a los seres humanos, santa y piadosamente, a la manera de Dios. Pero hay quienes no le alcanzan los zapatos, tienen 20, 30 pares, no les alcanzan, ni el saco, ni la chaqueta, ni la ropa no le alcanza. ¿Por qué? Frente a un Dios tan grande, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Será que nos podemos considerar tan pequeñitos, tan pequeñitos? Sí, si no hay oración.
Pero si hay oración, vamos a disfrutar la grandeza de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, nada. ¿Habrá algo que a Dios le quede grande? Su situación, la relación con su pareja, la relación con sus hijos, ¿le quedará grande el creador de este universo? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra oración? Con tal confianza que lo que Él me diga, así es, indudablemente. Es que si no le creo a este Dios magnífico, bueno, le puede creer más al psicólogo, más al psiquiatra, le puede creer más al abogado, le puede creer más al médico. Y no digo que no tengamos que hacer esas consultas. Digo, Dios está por encima absolutamente de todo esto. Bien, vayan a Ezequiel, por favor, capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Vale el verso 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes. Ezequiel capítulo 1, versículo 22, sí. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Usted sigue leyendo, 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, escuchen, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de hombre refulgente, como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Quién lee el 28, por favor? Bien. Sigue. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del uno que hablaba. Aquí habla de unos ángeles, o de unos seres vivientes más bien, que descienden y están en unas ruedas, y las ruedas tienen unos ojos, etc. El asunto es este: entre esos seres vivientes, sobre esos seres vivientes había expansión, y en esa expansión un trono, y en el trono estaba sentado Dios. ¿Cómo llama la expansión entre esos seres vivientes y Dios? Allí dice: sí, ahí hay un nombre. La hermana lo leyó. ¿Cómo? La gloria. Sí. Esta visión fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Escuchen. En Génesis la expansión está separando lo creado, que es la tierra, nosotros, y toda la expansión hasta donde está Él. Pero aquí está separando los seres vivientes de la gloria de Dios.
Esa palabra expansión es la misma palabra utilizada en el hebreo para describir la expansión de Génesis. Esa expansión de Génesis es la misma expansión de Ezequiel. Es la misma, se refiere a lo mismo. Y nos está hablando de la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? Uno dice, gloria a Dios. Sí, pero ¿qué dijo? No, pues gloria a Dios. Sí, pero ¿qué es eso? No, pues dar gloria a Dios. ¿Pero qué es dar gloria, hermano? Bien, ¿qué es dar gloria a Dios? Es que lo vean solamente a Él. Gloria significa que lo vean solamente a Él. Dar gloria a Dios, que lo vean solo a Él. Bien. Si esa expansión es para que yo perciba con mis sentidos, hoy lo alcanzamos a ver allí. Usted puede entrar inclusive puede entrar a internet y buscar eso, ahí está. Puede ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Donde solamente se puede ver a Él. Usted puede ver al hombre en lo que hicimos aquí en este ejercicio, hacia arriba, puede ver algo quizá del hombre. El hombre ha metido su mano para colocar un planeta por ahí un poquito más acá. El hombre ha podido hacer algo hacia abajo también. Nada. Esto solamente lo muestra a Él y a nadie más. Esa es la gloria de Dios. Cuando nosotros lleguemos a percibir con nuestros sentidos naturales lo natural, podremos entender lo espiritual. ¿Cómo hacer para entender de manera espiritual la gloria de Dios? Hermano, ore. No hay 3 pasos para entender la gloria de Dios. No hay, eso no existe. Pero sí le digo una cosa. Por un momento haga el siguiente ejercicio. Escuche. Disculpen. Gracias, hermano. Hagan este ejercicio. Por favor, háganlo. Escuche. Tómese eso, ¿qué le puede llevar? 1 hora, tal vez, media hora, no sé. Y así le llevará toda la semana. Háganlo. Estudie la expansión que vimos aquí. Busque un diccionario, busque los planetas, busque, eso lo encuentra en internet más sencillo. Busque la distancia entre planetas. ¿Cuál es el primero que hay de la Tierra? Venus, Marte. Venus, Tierra, Marte. Busque esas distancias y busque las otras distancias. Llega al Sol y busque las otras distancias. Y cuando aparezcan años luz, busque cómo obtener esa distancia multiplicando. Eso usted lo puede hacer. Si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, esos 300.000 multiplícalo por 60 y le da la distancia en 1 minuto. Multiplícalo por 60 y le da la distancia en 1 hora. Multiplícalo por 24 y le da la distancia en 1 día. Y multiplícalo por 365 y le da la distancia en 1 año. Entonces ya tiene 1 año luz. Y comience humanamente, todavía no vaya a orar, simplemente busque eso. Y mire hacia arriba. Y siga mirando eso. Ahora llega a las galaxias. Hay algunos documentales donde le muestran el diámetro de una galaxia. De 50 millones de años luz, la galaxia, por ejemplo. Y dice, wow, ¿qué es eso? Comience a mirar eso. Después, entre en oración. Y comience a hablar con el Padre, no más. Yo no sé qué le va a decir, porque solamente Dios sabe lo que hay en su corazón. Pero hable con el Padre respecto a ese ejercicio. Lo que usted descubrió allí, hable con Él. Y créame, bueno, entre 8 días hablamos más bien. Lo que usted va a poder percibir espiritualmente. El primer ejercicio es natural, después entra a la oración y hable con el Padre, a ver qué le dice.
a ver qué le enseña. Quizá lo lleve un pasaje de la Biblia, quizá le muestre algo. Yo no sé qué le va a mostrar, pero sí sé que Dios lo va a hacer. Puede estar completamente seguro. Si queremos, escuchen hijos, si queremos definitivamente que nuestra vida sea afectada por Dios, tiene que ser a través de la oración, no hay otra forma. Si la oración no cambia, no afecta todo nuestro ser, ¿qué puede cambiarlo? Fue que me aumentaron el sueldo. Sí, usted está alegre, ¿y cuánto le dura eso? Le dura hasta que llega a la casa y empieza a distribuir el dinero y sabe que no le alcanza. Pero algo que Dios nos dé tan sencillo como entender esto, usted va a ver lo que significa percibir espiritualmente la gloria de Dios. Ver espiritualmente la gloria de Dios. Eso solamente es en oración. Eso no es una conferencia. Eso no es una predicación. No lo vamos a entender ahí. Eso lo va a entender cada uno de manera personal haciendo este ejercicio. No más. Y vamos a ver la gloria de Dios. Entonces entenderemos otros pasajes que están en la Biblia que todavía no los hemos entendido. Entonces los vamos a comprender. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo la gloria de Dios. La vida del ser humano es transformada, cambiada, solamente así, en una vida de oración. Bien. Pastor, la Biblia dice que la tierra está llena de la gloria de Dios. Ahora me trae otro versículo que dice que Él nos dará por revelación el entender el conocimiento de su gloria. No sé qué versículo, pero esto es para este tiempo, que Él va a dar por revelación, Él hacia conocer como es Él y su gloria. Él dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Pero ese versículo, el contexto es juicio. Son dos pasajes en la Biblia donde está eso que acaba de decir, y el contexto de ese versículo es juicio. Muchos lo han tomado para decir, mi visión es que toda la tierra sea llena de la gloria y el conocimiento de Jehová. Lea el contexto a ver si va a orar igual. No vamos a orar igual. Hemos pensado que sí, que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Eso no hay que orarlo, eso va a ser así, hermano, pero eso es en tiempos de juicio, donde toda la tierra conocerá la gloria de quién es Él y de cuánto el hombre ha perdido por no conocer a Dios. Mire, es tan fácil conocer a Dios. ¿Sabe por qué es fácil? Porque Él quiere que lo conozcamos. Él no está escondido, hermano. No está escondido, Él está ahí. Él está ahí. Bien. Si Dios separó, dice la Escritura, el día de la noche, y aquí que separó, las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban. Si Él separó eso, que es que es algo tan práctico para nosotros verlo hoy en día, porque aquí está la luz, más tardecito vamos a ver la noche, y Dios separó eso, y Él separó la expansión, lo vemos también. ¿Será que a Dios le va a quedar grande separar una cosa de otra? ¿De qué necesita usted separarse? ¿De la televisión? ¿De qué necesita separarse? De esa persona que le está haciendo, no estoy hablando de divorcio, corrijo, ¿de esa persona que le está maltratando en el trabajo? ¿De qué tiene que separarse? De esa tentación que está, que lo seduce, cualquiera sea. ¿Será que Dios no podrá separar eso? Por favor, diga que sí. Han convencido, hermano. Pero claro que sí. ¿Será que si su forma de expresar las cosas, su forma de hablar es brusca, es atarbán, Dios no puede separar eso que es como grotesco de algo que es como bonito y sencillo? ¿Será que no puede separar eso?
Él no puede separar el egoísmo que muchas veces nos asiste. ¿Él podrá separarlo? Sí. El orgullo, la vanidad, la concupiscencia. ¿Será que Él no puede separarlo? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿Cuál es su oración? Hermano, estamos frente a un Dios maravilloso. ¿Sabe qué es lo mejor de esto? Déjeme expresarlo de esta forma. Si vamos a ver a Dios como Dios, y efectivamente es Dios, pues lo vamos a ver allá, lejos, si lo ve como Dios. Pero si ese Dios lo ve como Padre, lo va a ver aquí. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro. Porque ese creador de los cielos y la tierra, ese creador de todas las cosas, está aquí. Tan cerca que puedo hablarle como a mi Padre. Papá, vamos a hablar hoy. Papá, quiero hablarte de esto. Y tenemos que ser tan sencillos en la oración, tan descomplicados, hermanos. Padre, quiero contarte algo que pasó. Tengo problemas no he podido dominar, qué sé yo, no he podido ejercer una victoria sobre mi economía, Señor. Yo recibo la quincena y me la gasto rápido. Señor, ayúdame. Está hablando con un Dios que puede hacer una separación. Aquello que es de lo que no es. Lo que no es Satanás. Aquello que es contrario al pensamiento de Dios. Y lo que es, está de este otro lado. Él lo puede hacer. Entonces, es tan bonito hablar con el Padre. Si usted es de los que se arrodilla, espero que sí, se arrodilla en un asiento, puede estar seguro que ahí está sentado su papá y que su frente está en las piernas de él y que lo está consentiendo. Usted puede hablar así con él. Eres mi Padre. O usted se puede sentar aquí y entender que al lado, la silla siguiente está él y puede hablar con él. Padre, pasa esto. Antes, como orábamos, excelentísimo Señor Dios Todopoderoso, soberano. Él es excelente, pero y nos quedamos ahí.